Temamos pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Entonces vemos el ritmo, exposición, 16 a 19, viendo el Éxodo, y ahora temamos en 4:1, es a hoy que yo les estoy escribiendo. Mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no quiera que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Y ese parezca, yo a lo mejor definitivamente estoy interpretando a mi manera de entender la Biblia, pero por lo que dijimos antes de quedar en el camino, de no llegar a la meta, de perder la salvación, yo creo que debemos recordar que nosotros solamente podemos decir parece que. Nunca podemos decir ya se quedó fulano, aun cuando fulano murió. Yo creo que nosotros no tenemos, otra vez, el caso de los indígenas, que seguramente tú has pensado y seguramente te van a preguntar en tu ministerio. Entonces yo te sugiero dos cosas. Que primero, la Biblia no contesta todas nuestras preguntas. Como vienes a la clase no para preguntar tus preguntas, sino para escuchar lo que tiene que decir el maestro, pues con más razón debemos escuchar a la Biblia por lo que dice, no porque lo que queremos saber. Y segundo, no hay bastantes bases en la Biblia para que cada lector se dé cuenta, yo estoy mal, yo necesito a Cristo, yo necesito lo que solamente Dios puede proveer y puedo confiar que Dios me ama a mí. Pero no hay ninguna base en la Biblia para que nosotros evaluemos o juzguemos a otro. Entonces, que nadie quede atrás. Ahora en el 4:1, en la mente del autor, es obvio que él está pensando que ninguno de los creyentes en Cristo finalmente diga, yo me quedo en la sinagoga. Ha llegado el momento para que todos salgan. Para nosotros la aplicación de este versículo será otro. Porque también a nosotros como a ellos nos han sido enunciadas las buenas nuevas. Literalmente es la palabra evangelizar. Nosotros también hemos sido evangelizados. Entonces, ¿se acuerdan? Ya perdí el versículo, pero había dicho antes que Dios habla. Son los que reciben una palabra de Dios. Entonces él dice, pues, la generación del Éxodo recibieron una palabra de Dios. Lo que Moisés vino, Dios quiere sacarlos, prepárense para la Pascua, salgan, etcétera, pidan de los egipcios. Todo eso. Pues nosotros también hemos recibido una palabra de Dios. Y cuando recibimos una palabra de Dios, tenemos que responder. Para mí, la mejor ilustración de eso para entender es Adán. A veces me preguntan si el hombre tiene libre albedrío. Y yo digo, pues otra vez, eso no es una pregunta que prefiero no contestar. Más bien lo que la Biblia nos dice es que el hombre, Dios le habla. Génesis 3:17, de este árbol no comerás. Y cuando Dios habla al hombre, pues Dios está ofreciendo una relación. Pero es una relación de obediencia. Entonces Dios habla en un mandamiento. Porque tenemos que tener la oportunidad de obedecer. Y si no tenemos la opción de desobedecer, no tenemos la opción de obedecer. Si ese obedeció la ley de gravedad,
así hizo lo que tenía que hacer, pero no tenía otra opción, entonces no hizo una decisión de obediencia. Entonces Dios nos llama a obedecer. Ahora, Adán, ante el árbol, tiene que tomar una decisión. Puede desobedecer y comer, puede obedecer y no comer, pero no tiene una tercera opción. Entonces tiene obligación de escoger entre esos dos. Y Hebreos está diciendo lo mismo. Hemos oído una palabra de Dios, entonces tenemos que responder. Y ellos, sigue el versículo 2, diciendo, a ellos de nada les aprovechó la palabra, porque no se identificaron por la fe con los que la obedecieron. Hay un problema textual allí. No estamos seguros del texto y es un poco rebuscado lo que él está diciendo. Pero él quiere decir, cuando escuchas la palabra de Dios, el sí o no es obediencia. Creo que aquí también, en muchos, yo veo que nos hace falta mucha reflexión sobre el evangelio que predicamos. Y nosotros hablamos de aceptar o no aceptar. Yo creo que esta no es la mejor manera de plantarlo. Dios ya dio su Hijo por ti. Y eso es independiente de tu decisión. Cristo ya murió por ti. Entonces, no es una opción aceptar la salvación o no aceptar la salvación. Eso no queda en la capacidad de uno. Esa es una decisión que Dios hace. Lo que sí yo tengo que decidir es si voy a obedecer a Dios o no voy a obedecer a Dios. Y esa obediencia o desobediencia es mi expresión, por un lado, de decirle gracias a Dios por lo que ha hecho, o decirle a Dios, no quiero lo que tú me das. Entonces, pero dice, no se identificaron con los que obedecieron. Bueno, ese quiere decir que no obedecieron, pero también él está pensando en una comunidad. Y él piensa que el peregrinaje cristiano o de la fe siempre es un peregrinaje del grupo, no vamos como individuos. Entonces nos identificamos con los que desobedecen o con los que obedecen. Pero los que hemos creído, dice 3, entramos en el reposo. Como él ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Otra vez, él está haciendo brincos que necesitamos identificar. Primero en 2 y 3, él está poniendo dos grupos. Aquí, como hay dos grupos. Y dice, hay un grupo que obedece y un grupo que no obedece. Es lo que yo dije cuando dije, tenemos que tomar una decisión y hay dos opciones. Pero es una opción de comunidad. La desobediencia también forma una comunidad, Babilonia. Ahora, una de esas comunidades llega a la meta y otra no. Entonces, por eso dice, los que hemos creído entramos en el reposo. Los que tienen confianza en Dios, se acercan a Dios, dicen sí a Dios. Y este sí no es solamente obediencia, pero tiene que incluir la obediencia. Como uno que dice a su esposa, yo te amo, pero no es un amor exclusivo. O sea, lo que la esposa quiere no es que tú digas, cada día te voy a decir te amo. No, lo que quiero es que cada día seas fiel a mí. Y la acción contradice las palabras. Entonces, los que creemos, o sea, acuérdense que en 3:18, 3:19, él dice, la obediencia es la fe. Entonces, los que
el contraste de 2 y 3 es los que desobedecieron o los que creyeron. Y estos son absolutamente completas, estas divisiones. No hay alguien que cree, pero no obedece. Los que creen obedecen, los que obedecen creen. Punto. Entonces, pero él dice, luego dice, noten que la prueba de que entramos es una palabra que dice, jamás entrarán en mi reposo. Entonces tenemos que evaluar lo que él está diciendo. Y lo que yo entiendo es que él está diciendo que, él está tomando todo el contexto del Salmo 95. Entonces, cuando Dios dice a Israel, jamás entrarán en mi reposo, entonces eso implica que sí hay un reposo, sí hay una meta que se puede alcanzar, pero se alcanza por la fe. Entonces, jamás entrarán en mi reposo confirma que la meta sí existe. Pero, y él dice, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo, ya está metiendo otro pasaje. Si reconocen en qué versículo o qué pasaje está pensando cuando dice, sus obras de Dios quedaron terminadas desde el principio, desde la fundación del mundo. ¿Israel? Sí. Está pensando en Génesis, que habla de que Dios descansó el séptimo día. Entonces ya necesitamos manejar todos estos pasajes. Y él cita ese versículo en el versículo 4, por los que no están tan picudos como Israel. Y otra vez dice, jamás entrarán en mi reposo, puesto que falte que algunos entren en el reposo. Ahora, ¿por qué falta que algunos entren? La lógica, hay dos lógicas aquí. Una es, Israel no entró en el destino que Dios tenía para ella. Y por lo tanto quedan vacantes en el reposo. Pero el autor no está basándose solamente en su lógica. Es lógico, si no entraron los primeros, todavía pueden entrar otros en su lugar. Eso sería muy atrevido, pero él dice, la prueba de eso es el Salmo 95. Porque el Salmo 95 dice, no sigan el mismo camino, porque ustedes también van a perder el destino, igual que los israelitas. Y él está diciendo, el Salmo 95 se escribe cuando el pueblo ya había entrado en la Tierra Santa. Entonces, el reposo de Dios tiene que ser algo distinto a la tierra prometida. Porque no se puede decir, cuidado de que no entres, de que tú no entres en la tierra prometida. No se puede decir eso cuando ya han entrado en el pueblo. O sea, yo puedo decirte, no faltes de la fiesta de la noche mexicana, porque viene. Pero no puedo decirte, no falten a la graduación, porque ya pasó la graduación en junio. Entonces, este es el argumento. El 95 comprueba que todavía está abierta la puerta, y él va a desarrollar que el reposo es otro. Entonces, puesto que falta 6, que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero les fue anunciado no entraron a causa de la desobediencia, Dios ha determinado otra vez un cierto día. ¿Y cómo llama Dios a ese día? Hoy. Ahora, yo manejo ese versículo, probablemente estoy desviando. No, sí estoy desviándome, no hay un probable. Pero, otra cosa que yo he cuestionado es eso, de que nosotros entendemos que la Biblia enseña
que uno no puede arrepentirse después de la muerte. Y yo concluyo que estamos tomando elementos y combinándolos para llegar a esa conclusión, pero la Biblia no da esa conclusión. Este es otro de los lugares donde el que conoce la Biblia no sabe la respuesta. El que sabe es el que no sabe. El que confiesa no sé es el único que sabe lo que la Biblia está diciendo. Entonces, he tenido algunos diálogos o tal vez discusiones al punto. Y dice, no. Y yo digo, pero Dios no dice, arrepiéntete antes de que mueras. Más bien, Dios dice, arrepiéntete ¿cuándo? Hoy. Entonces, algunos cristianos dicen, pues uno, si no aceptas a Cristo antes de muerte, ya no puedes recibir a Cristo. Y cuando menos uno, hermano Garrett, dice, pues quién sabe, a lo mejor sí va a dar una oportunidad después. Entonces vamos a Dios y decimos, Dios, ¿la gente puede arrepentirse después de la muerte? Y Dios contesta, lo que yo quiero es que tú te arrepientas hoy. Sí, entiendo eso, pero ¿puedo arrepentirme después de la muerte? Y Dios dice, lo que quiero es hoy. Entonces entienden que en ese contexto, que creo que es el contexto correcto, decir antes o después de la muerte, ambos son desobediencia. Como un rico que propone muerte, matrimonio a una joven. Y la joven dice, ¿y cuántos años piensas que vas a vivir? ¿Ven? Ella no está negociando un sí, ella está poniendo un no. Ella está dando muy en claro, yo con mucho gusto me caso con tu fortuna, pero con tu persona mejor, si puedo nada más unos días, sí, pero si requieren años, no. Entonces, ¿no ven que es lo mismo que estamos diciendo a Dios cuando discutimos? Si uno puede arrepentirse después de la muerte o antes de la muerte. El mensaje es hoy. Y Hebreos está diciendo eso. Él está diciendo, Dios quiere que nosotros obedezcamos hoy. No que nos apoyemos en la obediencia de ayer, ni tampoco que aplacemos la decisión para mañana. Aplazar es igual a la jovencita que quiere casarse con un rico, pero un rico viejo. En realidad es una ficción. Uno está pretendiendo engañar o engañándose a sí mismo. Entonces, Dios llama ese día hoy. Ahora, ¿eso es lo que quería decir el Salmo 95? Yo concluyo que no. El autor de Salmo 95, pone en voz de Dios que Dios nos está diciendo, obedéceme hoy. Pero él no está pensando en las determinaciones de Hebreos, pero Hebreos está viendo más que el mismo autor. Entonces, aquí, yo creo que todos hacemos eso con la Escritura. No tomamos simplemente lo que literalmente dice la Escritura, sino que interpretamos, lo aplicamos a nuestra vida, es lo que debemos hacer. Pero hay dos peligros. Un peligro es confundir cirugía mayor y cirugía menor. Es decir, no, pues esta es la interpretación correcta, la aplicación correcta. ¿Y cómo sabes que es correcta? Pues en realidad, si eres honesto, dices porque es la mía. Y eso no es válido, no es suficiente razón, no debemos conformarnos con eso. Lo otro es que precisamente mío puede, yo estoy indagando más,
quiero profundizarme en la escritura, pero también quiero al profundizarme llegar a la meta, llegar a la interpretación que me conviene. Entonces hay que reconocer esta tendencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en la línea de la escritura en lugar de desviar la línea de la escritura para llegar a una conclusión, una aplicación que me conviene? Y yo digo que el autor de Hebreos sí está interpretando bien al Salmo 95, no porque él esté llegando a lo que estaba en la mente del autor, sino porque él está tomando el pensamiento del salmista y está extendiéndolo para aplicar a su propia situación. ¿Ok? Bueno, entonces, argumentos para eso. 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Es una curiosidad aquí, yo creo que no tiene nada que ver, pero me sorprende cuando leo Hebreos en griego, porque en este versículo dice, si Jesús les hubiera dado el reposo, dice Jesús. Entonces, porque Josué y Jesús es el mismo nombre. La diferencia es del idioma. Pero definitivamente está hablando de Josué. Entonces, el argumento del versículo 8 es que el Salmo 95, palabra de Dios en la Biblia, es una prueba de que la posibilidad de entrar en el reposo de Dios no se acabó cuando Israel entró en Palestina, porque este salmo se escribe después y advierte, si tú desobedeces, tú tampoco entrarás. Entonces tenemos que pensar en algo más para la tierra prometida. El reposo de Dios tiene que ser más que la tierra prometida. Ahora sí, hay un versículo en Josué que dice que Dios dio reposo al final de la conquista. Dios dio reposo a su pueblo. Entonces el autor, aplicando el método de los rabíes, está diciendo reposo es la misma palabra que tenemos en Génesis 2. Entonces, este es el reposo de Dios. Y de hecho, pues el Salmo 95 de una forma limitada apoya eso. Entonces, si se habla de otro día en el día del Salmo, del salmista, entonces pues podemos concluir que todavía hoy hay una posibilidad de entrar en el reposo de Dios. Entonces, conclusión, por tanto, queda todavía un sabático para el pueblo de Dios. Ponen reposo sabático. Hay una palabra que habla de descansar y se refiere al séptimo día. Y otro día que habla de séptimo, que es sabático. Y él usa aquí esta segunda palabra, ha usado la otra en todo. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de los suyos. Entonces ya entramos en ¿qué quiere decir el autor de Hebreos cuando habla de reposo? En Josué, el reposo es la tierra que Dios prometió a su pueblo. Pero obviamente Hebreos rechaza eso. Él dice, hay otro reposo. Entonces, ¿qué es este otro reposo? ¿Qué podría ser? ¿Qué se te ocurre? Ruth. Pienso que es aquel lugar que el Señor dijo, voy a preparar para ustedes. Ok, ¿y cómo llamamos ese lugar? Ok, excelente en los dos casos. El lugar que Jesús preparó y el lugar que Jesús no llamó, pero que nosotros llamamos el cielo.
¿Ok? Entonces, definitivamente esta es una parte principal de este concepto. Que esta vida es un peregrinaje y la meta de este peregrinaje es un lugar, o yo diría más que un lugar, es una relación con Dios. Ahora, pero también, ¿qué es lo que dice? Ahora, miren ustedes el versículo 10. Y él define el reposo como ¿qué? ¿Cómo? Descanso. Entonces, ¿y qué es el descanso? Ahora, pensamos de inmediato, bueno, les voy a decir una historia. Y dos hermanos, uno trabaja empeñador y otro holgazán. Entonces, el hermano trabajador exhorta a su hermano y dice, tú debes conseguir un trabajo. Y él dice, ¿para qué quiero un trabajo? Estoy contento con mi vida como está. Yo me levanto en la mañana, hago lo que quiero. Cuando no quiero hacer nada, no hago nada. ¿Para qué me sirve tener un trabajo? Y su hermano dice, bueno, si tienes un trabajo, recibes un sueldo. Y dice, pues ¿en qué voy a gastar el sueldo? Él dice, pues en comida, pues ya estoy comiendo. En vivienda, ya estoy viviendo. Bueno, pero podrías ahorrar el dinero. Si trabajas, puedes ahorrar tu dinero. Y él dice, ¿ahorrar para qué? Él dice, bueno, cuando tengas lo suficiente ahorrado, puedes jubilarte. Y su hermano dice, ya estoy jubilado. Entonces, por un lado, nosotros anhelamos el descanso. Y sí hay momentos en la vida en que nos cansamos. Y la promesa de descanso es importante. Pero volvamos a Dios. ¿Quién fue el primero que descansó? Fue Dios. El séptimo día de la creación. ¿Y por qué Dios descansó el séptimo día? Vamos a enfocarnos ahí. ¿Por qué descansó Dios el séptimo día? Porque había terminado de hacer. Ok. ¿Y estaba cansado? No fue para descansar. Fue porque ya no tenía más que hacer. Entonces cumplió su trabajo. Sí, Uva. Eso iba a decir. Ok. Muy bien, te felicito. Yo pienso también que el Señor también quería enseñarnos a nosotros lo que teníamos que hacer. Ok, sí, ahí voy. Pero resulta que los rabíes habían pensado sobre eso. Dios descansó el séptimo día. No puede ser que Dios recuperó fuerzas, porque eso no se aplica a Dios. Entonces dijeron, ¿qué es disfrutar? ¿Y saben lo que llegaron? Llegaron a la conclusión que descansar es disfrutar de los frutos de su trabajo. Entonces Dios creó en 6 días y el séptimo día, que por cierto, según ellos, no tiene terminación, porque al final del séptimo día dice, y la mañana y la tarde y la mañana era el séptimo día. Entonces dicen, Dios todavía está en el sábado y en este día Él está disfrutando su creación. Entonces el reposo, aparte de lograr la meta, estar en una relación más fuerte con Dios, incluye el hecho de descansar, recuperar fuerzas. Eso sí se aplica a nosotros. Pero también incluye la satisfacción de que hayamos terminado el trabajo. Vamos a hablar, pues muchos van de entrada en el seminario, pero ustedes saben lo que es tener trabajos en la escuela. Cuando tienes un proyecto
¿qué haces la noche anterior a entregar? Desvelas. Entonces, imagínense, ahora, de hecho, ese fue vivencial para mí. Yo me acuerdo, estaba en la prepa y teníamos un libro para leer. Y a las 4 de la mañana yo terminé de leer ese libro y yo dije, esa es una locura. No me gusta desvelar así. Y puse la disciplina y yo dije, cuando me dan una asignatura, yo voy a terminar temprano. Y de ahí en adelante siempre lo hice. Si me dijeron hay que entregar el 23, yo siempre terminaba el 21 o el 20 y descansar. Entonces aquí lo que él está diciendo es que vamos a tener esa satisfacción. Sobre el peregrinaje parece que nunca terminamos nuestro trabajo. Pero va a venir un día en que volvemos a Dios y decimos, ahora, ¿qué Dios? ¿Qué más quieres que yo haga? Y Él va a decir, pues nada, ya terminaste la jornada, ya terminaste la tarea. Y hay una gran satisfacción. Yo experimenté eso, yo descubrí que no solamente evitaba los desvelos, sino que eso de terminar antes me daba una tranquilidad y un sentido de satisfacción. Ya la hice. Entonces, esa es parte del reposo. Y que habramos cumplido. Y disfrutar que nosotros vamos a participar en los frutos de nuestro trabajo. Ahora, en cuanto a lo que dijo Ruth, el lugar que Jesús prepara, me gustó mucho que ella no dijo el cielo, porque el cielo ha llegado a ser hemos desarrollado eso de una manera que ya está mucho más allá de la Biblia. El proceso es que la Biblia presenta al cielo como el lugar donde está Dios. Y la Biblia dice que nos da la promesa que vamos a estar con Dios. Entonces decimos, Dios está en el cielo, vamos a estar con Dios, vamos a estar en el cielo. Pero es que allí también la lógica nos traiciona. Porque ya desarrollamos y se ha desarrollado entre los cristianos la idea de que lo importante es estar en el cielo. Y Dios es más bien el medio para llegar a donde debemos estar. No. Cielo debe ser un símbolo de la presencia de Dios. Y en ese mismo camino hemos descartado una parte de la promesa y la esperanza en la Biblia muy clara, que es que Dios va a renovar esta creación y que nos va a poner en el nuevo cielo y los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, no es correcto cuando alguien dice, y ya tengo la seguridad de que voy a estar con Dios en el cielo para siempre. Pues no has escuchado la Biblia cuando dices eso, porque no vamos a estar en el cielo para siempre. Yo voy a estar en la colonia Roma del DF. Ya tengo mi reservación. Y saben que el DF es el cielo, ¿verdad? Sí, el cielo. Para mí es el. Pero imagínense cuando la renovación va a ser con el mismo clima, todo lo que es el DF, y sin ningún chilango. Eso sí es un paraíso. ¿Saben cómo sé que en el futuro no va a haber chilangos? En la consumación no va a haber chilangos en el DF. Porque todos estarán en la playa en Acapulco. Porque todos los chilangos quieren estar en la playa. Yo voy a estar en el DF. Bueno, puede ser.
Estoy bromeando. La verdad es que yo estaré contento si me toca en la colonia Anzures o la colonia del Valle. No tiene que ser Roma. Entonces, podemos 10, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. En forma, esta es simplemente una comparación. Dios descansa, a nosotros nos tocará descansar. Pero creo que debajo de eso podemos escarbar y decir, no solamente estaremos descansando como Dios, pero también con Dios. Y eso estoy haciendo con Hebreos, lo que creo que el autor hizo con el Salmo 95. Estoy descubriendo algo que tal vez no se le ocurrió al autor. Pero si le digo, lo que veo en tus palabras es eso, él diría, pues es cierto. O sea, no lo había visto, pero sí es lo que estoy diciendo. Otra vez, hermenéutica. Ahora, obviamente es posible que yo diga algo y él dice, no, estás desviando lo que dije. Entonces, queremos descubrir eso y no desviarnos. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo. No sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Ahora, no es cierto que este versículo apoya a los que hablan de que el hombre tiene que trabajar para su salvación. En la superficie sí dice eso. Entonces, primero necesitamos tener una tensión. Que todo es por gracia no significa que estemos pasivos, inertes. Bueno, pensemos otra vez en el matrimonio. Vamos a pensar en el matrimonio ideal. Probablemente dos que se llaman Raúl y Urbana y se casan. Y son la pareja ideal. Entonces, en la pareja ideal, ¿qué puede hacer Raúl para que Urbana le ame más? ¿Israel? Amarla. Si la ama, ella le va a amar más. ¿Alejandro? Sí, en el matrimonio ideal que tenemos aquí, que estamos en nuestro ejemplo, no puedes hacer nada para que te ame más. Ese es el amor incondicional. ¿Qué podemos hacer para que Dios nos ame más? Nada, porque Él ya nos ama todo lo que puede amar. Sin embargo, si le decimos a Raúl, tú no puedes hacer nada para que tu esposa te ame más. Entonces, en el matrimonio ideal, Raúl va a decir, qué bueno, entonces puedo dedicarme al fútbol y tengo mucho en qué ocuparme, entonces ya no me voy a ocupar para que me ame. No, al contrario, por la misma razón que Uva le ama sin condiciones, él quiere expresar su amor y quiere dedicarse 100% a mostrar su amor. Esta es la lógica que está detrás de este versículo que dice, temamos. Versículo 11. Hagamos todo esfuerzo para entrar en aquel reposo. Entonces, él está diciendo, no podemos entrar, no podemos llegar a la meta sin trabajar. Pero el trabajo, ya estoy mezclando cosas, pero yo al analizar eso, yo digo, el trabajo es confiar en Dios. Y el trabajo es obedecer a Dios. El trabajo nunca es hacer lo que Dios no hace. No es completar
lo que Dios hace. Si pensamos en el Éxodo, cuando cruzaron el mar roto, si el pueblo dice, oh, ya veo que Dios nos va a proteger, Dios nos va a proveer todo. Entonces vamos a hacer aquí el campamento para esperar que Dios nos lleve a la tierra santa. Nunca hubieran llegado. Aunque ellos creen que Dios les va a hablar, esa es desobediencia y por lo tanto no es fe. Ellos llegaron a la tierra prometida por sus propios pies, cada paso. Y sin embargo, al llegar, tenían que decir en fe, Dios nos trajo acá. Entonces, esta es la paradoja que tenemos que entender en el versículo 11. Ahora, esa paradoja no está en el versículo 11, pero sí tenemos que construir la paradoja tomando otras partes que dicen que todo depende de Dios para entender bien a esto. ¿Ok? Y el énfasis en desobediencia también es importante. No estamos trabajando y confiando en nuestro trabajo, sino que estamos trabajando para expresar nuestra fe en Dios por medio de obediencia y estamos confiando que Él dé el resultado. No estamos confiando en nuestro trabajo para dar el resultado. Repito, lo que yo estoy diciendo aquí, el que cree en la caída y salvación por obras, etc., va a decir, Hebreos no dice eso y tiene razón. Hebreos no dice eso. Pero Hebreos lo leemos en el contexto de, por ejemplo, obras de Pablo, que dicen, por fe somos salvos, no por obras. Entonces, estoy tratando de hacer una síntesis, que no es propiamente interpretación de Hebreos, pero creo que es un paso importante. Entonces, y pues dije que no está en Hebreos, pero por mi sorpresa está en el siguiente versículo. Porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hacemos todo esfuerzo, no porque nuestros pasos son eficaces, sino porque la palabra de Dios es eficaz. Estamos trabajando para expresar confianza en lo que Dios hace. Ven la paradoja aquí. Y ven que es una paradoja lógica. O sea, cuando entendemos que es una relación, entendemos, oh, pues sí, no podría ser otra cosa. Vamos a volver a nuestra pareja ideal, que se van a casar. Y dice Raúl Auba, dice, mira, yo quiero que tengamos un buen matrimonio. Entonces, yo me voy a comprometer. Yo no voy a hacer el 50%. Yo voy a hacer el 60%. Yo voy a poner de mi parte y un poco más para que nosotros tengamos un buen matrimonio. Y lo único que te pido es que tú te comprometes para dar 40% de lo necesario para un buen matrimonio. Esa pareja, ¿cómo va a terminar? Sí, divorciada, fracasada. ¿Qué proporción del esfuerzo le toca al esposo en un buen matrimonio? 100%. ¿Y a la esposa? 100%. ¿Ven? Que lo lógico es incorrecto. Es como aquí. Si uno pone 100, lógicamente el otro tiene que poner nada, 0. Pero no es por lógica, es por otra cosa. Y la Biblia no está hablando de matemáticas, está hablando de otras cosas. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Primero dice viva. No es una palabra muerta. Barclay
en su comentario sobre Hebreos, dice, no me acuerdo si él habla de Plutarco o de Aristóteles o de alguien, creo que no es Aristóteles o Platón, creo que es un contemporáneo de Hebreos, tal vez Cicerón, y dice, nadie hoy está escribiendo comentarios sobre las cartas de Cicerón. Y lo que está diciendo es que nosotros seguimos produciendo comentarios sobre Hebreos y los libros del Nuevo Testamento porque es una palabra viva. No, nunca es una palabra del pasado. Y pues él está captando lo que Hebreos dice con la palabra hoy. Entonces noten aquí, tenemos los momentos que tenemos. Tenemos el momento del Éxodo. Sale el pueblo en 1300, algunos dicen 1200. Y luego se escribe la historia del Éxodo. Y el Pentateuco pensamos que fue producido alrededor del año 900. Ya han pasado 400 años. Y luego el salmista, unos 200, 300 años después, escribe un salmo y usa esta experiencia para aplicar a su propio día. Y luego Hebreos cita al salmo y dice, es hoy. Es una palabra para hoy, pues ya han pasado 14 siglos. Y él dice hoy. Y han pasado de ahí otros 19 o 20 siglos. Y nosotros seguimos sintiendo que es un mensaje para hoy. Eso no tengo que enseñarles eso. Ustedes están en esta clase porque piensan que el mensaje de Hebreos es para hoy. La palabra de Dios es viva. Es viva. Siempre es contemporánea. Tiene poder. No es una palabra que leemos, sino es un mensaje que nos agarra, que nos toma, que nos reta, que nos anima. Es una palabra viva y eficaz. Eficaz probablemente la palabra que él usa en español sería enérgica. Es una palabra enérgica. Entonces la idea es llena de energía. Y la palabra griega de energía, de la cual viene energía. Yo he leído que se refería, y yo no estoy seguro que sea siempre, pero se usaba esta palabra para poder divino. Como nosotros decimos una obra inspirada, pues decían una obra de energía, quería decir con energía de Dios. Entonces, eficaz porque es una palabra que comunica la palabra de Dios y más penetrante que una espada de dos filos. Entonces, pues la espada, pueden entender, es para penetrar. Es su trabajo. Entonces la palabra también nos penetra y está afilado y nos corta. Dos filos, corta entrando, corta saliendo. Entonces, este es el poder que penetra. La palabra no simplemente nos confronta, sino que entra en el corazón, entra en el espíritu. Y luego dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Yo creo que él está hablando, alma y espíritu. Me parece que normalmente son casi sinónimos, si no sinónimos. Tuétano y coyunturas. O sea, que está diciendo que penetra hasta un lugar, divide en un lugar que no existe. Aquí, otra vez, eso no es lógica, eso es retórica. Entonces, las diferencias que ni discernimos, la Biblia hace esas diferencias, revela hasta esas diferencias y dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros escuchamos la palabra de una persona
y podemos ver en su palabra algo de sus intenciones, de sus pensamientos, de su corazón. Pero las palabras nos pueden engañar. Pero aquí, y noten aquí que no está hablando de una palabra que leemos, que sería una palabra que no es viva, sino que la palabra nos lee a nosotros. Y me encanta esa figura. Yo creo que es lo que pasa. Es lo que pasa con buena literatura. Y a fortiori pasa mucho más cuando leemos la palabra de Dios. Terminamos descubriendo que no estamos leyendo la historia de Josué. Estamos leyendo la historia de Ricardo, o de Rosa, o de Juan, o de Adrián. Entonces, es nuestra historia. Y pues eso también se confirma en el versículo 13. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Manifiesta, conoce una palabra que tiene la raíz de la garganta. Y la idea es en la batalla, cuando uno está tirado en la tierra y el otro tiene acceso a su garganta, quiere decir que ha sido derrotado. Está en peligro, ya el otro le puede matar o le puede dejar vivir. Entonces, toda la creación es así antes de la palabra de Dios. Y noten aquí cómo Él está. La palabra de Dios ya no es la palabra, es la persona, es el juez. Y pensamos en la frase de Juan, la palabra de Dios es un título de Jesús. Más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar palabra. Se traduce cuenta, pero él usa la misma palabra que usó cuando comenzó en 12. La palabra de Dios. Dios nos da una palabra y nosotros tenemos que dar a Dios una palabra de respuesta. Entonces el mismo concepto que yo encuentro en Génesis 2 y 3. Dios habla y el hombre tiene que responder. Puedes responder en desobediencia, pero no puedes, o puedes obedecer, pero no puedes dejar de responder a Dios. Y Él lo pone en el contexto del juicio final. Ahora, yo anhelo que en este momento ustedes escuchen algo que yo no puedo decir, porque me conmueve estos pasajes, porque yo he experimentado eso, de esa experiencia con la palabra de Dios, que uno abre el libro y está leyendo para recibir algo, pero cuando hay momentos en que Dios nos habla, y de repente no estamos leyendo, estamos siendo leídos. Y Santiago habla de la palabra como un espejo. Nos vemos y vemos los cambios que necesitamos. Entendemos que hemos fallado a Dios. Y confesamos lo mismo que Él. Es una palabra viva. Una palabra llena de poder, una palabra penetrante que corta, que llega al grano, que llega al corazón y revela los pensamientos más escondidos. Yo sospecho que hay personas aquí que han tenido esa experiencia. Muchas veces para mí, el momento de ser leído en mi vida no es el momento en que yo leí. Aprendí, gracias a Dios, estaba en la escuela dominical desde que nací. Y me enseñaron mucha Biblia. Y muchas veces es una experiencia, un momento de decisión que me viene a la mente algo que había leído, algo que había aprendido, algo que había memorizado. Y esa palabra viva de Dios viene no cuando tengo un libro ante mí, pero la palabra de Dios ya está en mi memoria.
Entonces, pido a Dios por ti, que Dios te dé de esas experiencias. Y de paso, ustedes ya en 2 días se han dado cuenta, especialmente ayer, que mi manera de interpretar la Biblia no es la común. Y probablemente es una manera que tú jamás has escuchado antes. Y te dijeron, el que interprete la Biblia de la manera que yo estoy usando aquí, ya va a ser perdido. No va a entender la palabra, va a ser o ya es un agnóstico. Pues a veces temo que es cierto, pero a la vez mi experiencia ha sido que en paralelo con la experiencia de cuestionar, especialmente el concepto de la inspiración y lo que la inspiración nos enseña que es la Biblia, el proceso de descubrir que lo que describe no es el libro que yo estoy leyendo. Y descubrir que mucho de eso no sirve. Pero paralelo a este proceso no va un proceso de buscar otra base para mi vida porque ya no sirve la Biblia. Sino mi experiencia ha sido tener más confianza en la Biblia y descubrir que la Biblia me está hablando más. Ahora, si esto es porque ya estoy entendiendo mejor, o si es por la gracia de Dios que dice, pues es un tarugo, entonces hay que darle una ayuda. Yo no sé, pero ha sido mi experiencia. Como un tejano hace como 20 años, más ahora 30 años. Cuando yo digo 20, en realidad son 30. Hicieron una lista de los más ricos del mundo. Y esta familia salió en la lista. Entonces entrevistaron a uno de los hijos, ya había fallecido el que ganó todo ese dinero. Pero del periódico entrevistaron a uno de los, familia muy rico. Y le dijeron, ¿a qué atribuyes tú que tu familia es tan rico? Y él dijo, en su acento de tejano, dice, bueno, es que el buen Señor sabía que nosotros no estamos tan listos como otros. Y Él pensó que necesitamos alguna ventaja para salir adelante en la vida, entonces nos dio la riqueza. Y a lo mejor Dios me ha dado mucho entendimiento, lo que yo siento que es un entendimiento de la Biblia que me llena mucho, tal vez no porque haya descubierto la manera de interpretar, sino que Dios dice, anda tan perdido que tengo que darle algo especial. Pero que me ha dado algo especial, sí. Y yo puedo confesar estas palabras. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante, nos revela y nos lleva a que tenemos que dar cuentas a Dios. Y yo diría, también la palabra de Dios nos orienta para que nuestra cuenta a Dios puede ser que hicimos lo que Él quería. Y si me permiten otro paso, o aún si no me permiten, más y más yo estoy descubriendo que en ese día de dar cuentas a Dios, lo que me importa no es tanto que Dios diga, te toca un gran galardón, o el temor de que dice lo que te toca es castigo, sino que más y más lo que yo quiero escuchar en ese momento es, bien hecho, buen siervo y fiel. Me has hecho lo que me agrada a mí. Y yo creo que en nuestros corazones el Espíritu Santo está cultivando esa actitud. Que lo importante ya no es si voy al cielo o voy al infierno. Lo importante ahora es si Dios es glorificado o no glorificado.
Bueno. Si no tienes, Israel. Es un comentario que usted dijo anteriormente. Creo que está fuera de ese tema, pero acerca de lo que comentó hace rato, de cuando el Señor Jesucristo dijo que nunca os conocí. ¿A qué se refería a usted? Bueno, es una duda que me quedó a mí, acerca de la salvación, si se perdía o no. Ajá, sí. Puesto que Jesús ya nos conoce. Ahora, excelente pregunta. Sí es posible y aún es natural entender eso en el sentido de los que entran con Cristo y los que están separados de Él eternamente. Entonces, yo no estoy negando eso, pero sí estoy sugiriendo que posiblemente debajo de eso hay otra interpretación. Y lo que acabo de decir, el Espíritu está formando personas quienes no se preocupan por su destino eterno, se preocupan más bien por la gloria de Dios. Entonces, aplicando a esta historia, uno dice, pues Cristo se ha privado de un gozo que Él quería tener por mi culpa. Porque yo no cumplí, no estoy con Él en mis actitudes. Él está destituido de mi presencia, de la gloria que yo le podría dar. Y es una consecuencia más seria que el infierno. Piénsenlo, a mí me parece atrevido eso también. Pero otra cosa que hablé antes del evangelio, nosotros tenemos un evangelio de egoísmo. Y nos acercamos a la gente y decimos, si eres un egoísta vas a aceptar a Cristo. Porque sin Cristo vas al infierno, con Cristo vas al cielo. Hermanos, este no es el mensaje de la Biblia. Y eso también, luego, formamos así a las personas. Y luego decimos, ahora vamos a evangelizar a otros. Y nos dicen, pues, ¿qué premio me das por evangelizar? Y decimos, que es un mundano, ¿cómo es posible? Se dice cristiano, pero solamente está buscando su interés. Y Dios dice, pues así lo formaste. Así fue evangelizado. Que lo que debes buscar es tu propio interés. Entonces, ¿por qué no decir de antemano? ¿Por qué no decimos cada quien que sigue a Cristo pierde su vida? La Biblia dice eso. ¿Por qué no lo incluimos en el evangelismo? No incluimos eso porque somos buenos vendedores. Como el que dice, mira, este jabón es 10 veces mejor, es el mejor jabón en el mercado. Debes comprar mi jabón porque es más efectivo y le damos todas estas cualidades. Lo que nunca mencionamos es que cuesta 10 veces más que el otro. Ese es vendedor, ese no es testigo. Y en la medida que nosotros estamos testificando de esta manera, no somos testigos. Estamos comunicando inconscientemente que así nosotros vemos las cosas. Nosotros estamos evangelizando porque esperamos un premio por evangelizar. Ahora, yo creo que cuando examinas tu corazón, tú dices, no es cierto. Bueno, si no es cierto, entonces cambia tu acción. Cambia el mensaje que estás diciendo. Muy bien. Ves que la pregunta es corta, pero la respuesta es larga, pero... Sí, Uba. Estoy pensando en el asunto de la perseverancia.
me hizo pensar, reflexionar sobre lo que yo he hecho, ¿no? Soy misionera y he estado compartiendo la palabra de Dios con las personas. Entonces, llego a este punto y me pongo a pensar en que cómo entender esto, cómo entender el tema de la perseverancia y estoy pensando en que, como el ejemplo que daba ahorita, ¿no? Yo no puedo hacer nada para que Dios me premie o Dios me quiera más o Dios me bendiga más porque Dios ya me ha bendecido. Entonces, yo lo que tengo que hacer es dar como discípula, como seguidor de Jesucristo, dar solamente lo que me corresponde hacer, que es obedecerle, que es poner mi servicio, poner mi vida a Él sin esperar nada a cambio. Entonces, yo no sé si a eso se refiere aquí en donde dice que perseveremos y que nos esforcemos para entrar en el reposo de Dios, o se trata de esperar en el Señor y creer y confiar en lo que Él va a hacer en mi vida. Gracias. Así dije, ¿verdad? Personal. Entonces, pero no sé qué esperas de mí. O sea, no quiero contestarte otra cosa. Ahora, tú estás viendo dos alternativas. Perseverar para cumplir o confiar en Dios. ¿Tú entiendes eso como una paradoja, que en realidad debemos hacer las dos cosas? Es que no sé. ¿Cómo? Es que no sé. No sabes, ok. Pues entonces yo contesto que sí, esos no están peleados. Lógicamente sí. Pero precisamente, ahora, si puedo sintetizar aquí, volver al asunto de la seguridad de la salvación. Dios nos da la seguridad de la salvación no para que podamos pecar sin preocuparnos por las consecuencias. El que piensa que esa es la seguridad no entiende la seguridad. Dios nos da la seguridad de la salvación para que nosotros podamos dedicar 100% de nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro esfuerzo a expresar nuestra gratitud a Él en obediencia. Porque no tenemos que dedicar ni siquiera 15 segundos a lo que queda necesario para mi salvación. Porque Dios ya ha dicho, yo me encargo de todo eso. Yo me encargo de lo que tenía que pasar antes de que nacieras. La muerte de Jesús. Yo me encargo de que tú sepas el mensaje y sepas qué debes hacer. Yo me encargo de que tú hagas lo que sabes que debes hacer. Yo me encargo de lo futuro también, de que tú llegas a la meta y estés conmigo eternamente. Entonces tú no tienes que ocuparte en nada para eso y tú puedes servirme de gracia. O sea, nosotros a Dios le damos por gracia. Te estoy sirviendo, yo soy misionera, ¿sí, verdad? Y testifico, me relaciono con la gente, les doy el mensaje y todo eso, ninguno de eso yo estoy haciendo para mí. Es más, en el último de los casos no lo estoy haciendo por ellos. Porque yo los estoy sirviendo, no porque ellos son personas importantes por mí, sino porque son hijos de la persona que es importante por mí. Entonces, esta es la libertad que tú tienes. Una libertad para descansar 100%. Y en mi vida, eso tiene especial aplicación cuando siento que he fracasado. Uno que pastorea una iglesia de 30 personas, 40,
y por la gracia de Dios llegan a ser 5. Piensa mucho en el fracaso. Ahora, yo sinceramente no he podido llegar a la conclusión que este es un fracaso. Yo creo que Dios sí está mostrándome de lo que soy capaz como pastor. Y yo sí confieso que yo tenía la idea de que Dios me llamó para enseñar a pastores y pastoras, porque por la capacidad que yo tengo para pastorear. Y Dios me está enseñando que eso no tiene nada que ver. Pero sí, cuando pienso, bueno, pero será, a pesar de eso, a pesar de confiar en Él, yo digo, pero no será que hay otra cosa que yo pudiera haber hecho para que no vayamos de 30 a 5, sino que cuando menos queden 15. Y tengo que decir, no importa. No importa. Si hay 10 personas allí que debían ser parte de mi iglesia, pero yo no cumplí y no entraron, Dios va a poner otro medio. Porque Dios es Dios. Y quien los ama no soy yo. Quien los ama es Dios. Entonces, Dios te dé la tranquilidad que todavía no me ha dado a mí. Bueno, en otro sentido sí, Él me da la tranquilidad, pero surge otra vez la duda y Él me tranquiliza. Ojalá que en te felicito por las dudas que estás teniendo. Todos debemos dudar de nosotros mismos, de nuestra capacidad, de nuestro entendimiento. Pero en esa duda es cuando Dios nos habla y dice, confía en mí. Y a mí me ocurre decir, sí, Señor, quiero confiar en ti, pero hace 50 años que estoy buscando confiar en ti y todavía no lo he hecho. Y dice Dios, no mires al pasado. Simplemente confía en mí. Esa es la seguridad que Dios nos da. Y digo, y Señor, si fallo mañana, ¿también tú vas a poner? Y ahí sí, Dios, mi lógica me dice, sí, mañana te va a perdonar también. Pero Dios no dice ese. Dios dice, confía en mí. Sí, pero mañana, y Dios dice, no mañana, confía en mí hoy. Y vemos que no hay nada más sencillo. Y tampoco hay nada más difícil. Gracias.